se van a la buena memoria de su gente, y los que hicieron crímenes y chingaderas, pues se van también a la memoria de todos. Y justamente en la memoria de este hombre, Primo Tapia, me llamó la atención para escribir un pequeño libro que, para estar a la altura de los tiempos, no tiene un género, sino tiene, para empezar, tenía dos. Es un libro que tiene, empieza con un poema en la forma romance. Romance quiere decir una cierta forma de poesía, no necesariamente que se trate de amor. Y luego una pequeña biografía de Primo Tapia. ¿Quién era Primo Tapia? Era un hombre que nació en un pueblo de Michoacán que se llama Naranja, hablando purépecha, en una época en que una empresa maicera había comprado la ciénaga de Zacapu y la había desecado para sembrar ahí maíz. Entonces los campesinos de la ciénaga de Zacapu habían perdido su modo de vida. Primo Tapia, que era un chavo muy talentoso, había ido a estudiar al seminario católico, lo cual desde luego lo convirtió en un anticlerical furioso. Había emigrado, como muchos compatriotas, a Estados Unidos, y en Estados Unidos conoció a dos hermanos que vivían exiliados allá, en Los Ángeles, los hermanos Flores Magón, y con ellos empezó a interesarse en política y en la organización revolucionaria. Los hermanos Flores Magón lo pusieron en contacto con la IWW, esta organización sindicalista revolucionaria de Estados Unidos, y luego regresó a México a seguir trabajando. Les decía que este libro empezó teniendo dos géneros, pero terminó teniendo tres, no contento con ello, porque es un libro en coautoría con Rapé, que hizo la parte gráfica. Una increíble interpretación de fotos históricas, fotos preciosas donde sale gente como la Cuca García, que sale ahí, de las que les voy a hablar. La razón que me pareció importante escribir sobre Primo Tapia es por la vigencia de muchas de las ideas que tuvo. Para empezar, entender que la defensa de su modo de vida natural, de su entorno ecológico, era la defensa de su gente, o sea, la lucha de clases, para decirlo pronto. Los hacendados Noriega, que tenían una hacienda, pues simplemente querían ganancia, y fue necesario la organización de la gente, de los campesinos, para defenderse como campesinos, y no solo campesinos, sino más precisamente como jornaleros, como asalariados de la hacienda de los Noriega. Después, Primo Tapia, otra cosa que se dio cuenta, habiendo recorrido el mundo y regresar a México, es que el alma de la comunidad eran las mujeres. Entonces, Primo decidió organizar a los campesinos primero en un sindicato de comunidades agrarias, pero organizando ligas de mujeres específicamente para apoyar su lucha. Esa es otra de las lecciones que nos da su vida, ¿no? Primo llegó a México cuando acababa de pasar la Revolución Mexicana, en la que no participó, de hecho, porque había estado en Estados Unidos, y se encontró con que la Constitución, el hermoso artículo 27 que declaraba la tierra propiedad de todos los mexicanos, pues no se aplicaba realmente. Había que aplicarlo por la vía de huevos, como dicen, por la vía de las armas, ¿no? Los campesinos tenían que mantenerse armados para hacer que su tierra fuera de ellos. Y Primo colaboró con el gobernador de entonces de Michoacán, que era Francisco J. Mújica. Pero Mújica, que era muy radical, rápidamente el presidente Obregón decidió que era demasiado radical y lo quitaron, y subió un gobernador mucho más convencional, Sirdonio Sánchez Pineda, que era enemigo de los agraristas, enemigo de la organización campesina, y Primo Tapia tuvo que organizarse a contrapelo del gobierno local de Michoacán, ¿no? En eso se distinguió, por ejemplo, de Úrsulo Galván, el otro líder campesino comunista de los años 20, que militó con el apoyo del gobierno de Veracruz. Primo fue lo contrario, le tocó militar, digamos, a contrapelo del gobierno michoacano. Entonces,
Eso creo que contribuyó a conformar una mentalidad mucho más radical, ¿no? Cuando estalló un conflicto conocido por la historia como la rebelión de la Huertista, porque la encabezó un general llamado Adolfo de la Huerta, el Partido Comunista, al que pertenecía Primo Tapia, mandó tomar el lado del gobierno, alzarse en armas para defender al gobierno de esta intentona reaccionaria, de esta intentona de derecha. Pero las instrucciones no llegaron a tiempo a Michoacán y Primo Tapia decidió aprovechar las armas que les daban los dos bandos, porque los alzados por un lado y el gobierno por el otro quisieron armar a los campesinos para apoyarse en ellos. Entonces los dos ofrecieron armas y Primo a los dos les dijo: va, sí les acepto las armas, pero desde luego no las usó para defender a unos ni a otros, sino para tomar las tierras de la hacienda de Cantabria y por fin establecer el ejido de su pueblo, ¿no? El secretario de Gobernación de entonces, que después sería el presidente, Plutarco Elías Calles, nunca le perdonó a Primo esta ahí sale muy malvado con su excelente cara de villano, Calles. Fíjense ustedes, el Partido Comunista en el año de 1924 apoyó a Calles en las elecciones, llamó a votar por Calles, considerándolo el candidato más progresista, etcétera. Pero en realidad la dinámica misma de la sociedad de clases pues llevó a que Calles se enfrentara a las organizaciones campesinas. No bien llegó al poder, incluido a Primo Tapia. Y además no había olvidado que Tapia no había obedecido fielmente sus instrucciones durante la rebelión de la Huertista. Entonces, durante los 20s, intentó primero detenerlo, pero no lo podía detener porque la gente se le prestaba, Primo se escondía, llegaban los abogados, amigos de él, y lo liberaban, hasta que finalmente mandó órdenes superiores a que ya le pusieran totalmente fin a Primo Tapia. Y en 1926, en abril de 1926, un destacamento de soldados llegó al poblado de Naranja, lo arrestó. No tenía, desde luego, no hay pena de muerte en México, pero entonces le hicieron la famosa ley fuga, pretextando un falso intento de fuga, se lo llevaron lejos y lo golpearon, lo maltrataron hasta matarlo. Y así es que Primo Tapia se convirtió en uno de los mártires de la lucha campesina y de la lucha de clases mexicana, asesinado por el mismo presidente por el que su partido había votado apenas un año antes, cosa que me parece una lección histórica muy fuerte, ¿no? Una responsabilidad muy cabrona. Y les decía que lo que detonó el libro, antes que la vida de Primo, lo primero que escribí fue el poema Romance de Primo Tapia, que les quiero leer antes de ceder la palabra a Rapé para que nos platique cómo fue la experiencia de ilustrarlo, de hacer esta otra parte, mejor dicho. Entonces, les voy a leer el poema si me permiten. Dice así: Romance. Naranja es un nombre dulce para un poblado pequeño. Naranja el sol y la tela de las banderas al viento, cuando empieza a desteñirlas un sol naranja y ajeno. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Terjero y llegué hasta Chirimoyo por el rumbo de Cueneo. Bajé hasta la Tierra Negra como baja el aguacero, como bajó Primo Tapia de la cruz al cementerio. Ayer una gota de agua fue a posarse en mi sombrero y brilló como un diamante para secarse al momento. Y hoy vi otra gota caer con otras gotas del cielo y hacer carcajearse al campo que ayer estaba tan serio. Carcajadas de naranja en los campos de Cueneo, que con picor de cilantro rejuvenecen los cerros. Ayer vi a 10 en la celda hecha para un solo preso, con el miedo en cada cual y cada cual con su miedo. Pero hoy, compartiendo el rancho, los vi triunfar de su encierro, cantándose unos a otros tonadas de jornaleros. Ayer pasé por Zacapu y vi una mujer tejiendo en su telar de cintura hilos azules y negros. Y vi una mujer quebrarse para cumplir con su adeudo en los surcos del tejido como hilo frágil y tierno. Y después vi a 100 mujeres plantarle cara al invierno, tejiéndose unas a otras como el rebozo más recio. Ayer vi una pobre oveja en el hocico de un perro, y hoy vi el perro en un enjambre que se lo tragaba entero. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Terjero, donde se murió una abeja y reencarnó en regimiento.
Solo el solemne aguajero, solo el solemne abejorro vuelve a su discurso eterno y halla en la oquedad del guaje sitio de hacerse pendejo. Cuando el primer campesino se enfrentó a su encomendero, hizo desplegar las alas al sopilote del miedo, y el miedo dejó el jacal y el campo de laboreo, y entró en la comisaría y en las trojes de los dueños. La voz de las bayonetas silenció al primer blasfemo, y ahogó su voz con la sangre en la fiesta del acero. Pero si él habló por todos, rodeado de su silencio, todos los que sobreviven hoy hablan por el primero. Si los curas ya compraron latifundios en el cielo, díganle a José Cardel que me espera en el infierno, y a Guadalupe Rodríguez, el araclán durangueño, que habremos de tomar juntos las haciendas del subsuelo. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Terejero, y a nadie vi en el camino de Chirimoyo a Cueneo. Pero hoy 200 mujeres marchan formando un cortejo y llevan sus 30-30 igual que niños de pecho. Ya florece el cempasúchil en el panteón de Cueneo, convidando a su banquete generaciones de muertos. Ya tira la enredadera la tapia del cementerio, pero recuerda la tapia que vino primo primero. Naranja es un nombre dulce para un poblado pequeño. Quien sepa de Primo Tapia captará a qué me refiero. Gracias. Y le quiero dar la palabra a Rapé para que nos cuente un poco cómo es la experiencia de coescribir un libro con la parte gráfica. No, muchas gracias. Yo la verdad me siento requete honrado, mano, de estar por fin aquí presentando el libro, porque les voy a confesar de que yo me emocioné mucho al empezar a estudiar la vida de Primo Tapia con el pretexto de ilustrar este libro. Y fue un chapuzón en internet para buscar fotos, para buscar cuánta cosa podía yo encontrar. A mí lo que me fascina cada vez que me invitan en el Fondo de Cultura Económica a ilustrar un libro es que no nada más leo el libro que es un libro muy rápido de leer, muy fácil y aparte muy interesante, sino que me hace leer mucho más textos y saber un poco más, o sea, el contexto es como una reeducación completa con cada una de estas chambas. La verdad no me deberían de pagar por hacer estos libros, yo debería de pagarles a ellos, porque en verdad es una cátedra de historia fenomenal. Yo les recomiendo mucho toda la colección de los libros del Viento de Pueblo. Hago el comercial, paréntesis en este momento, porque en verdad son una bocanada de bocadillos históricos fabulosa. Entonces ahí sí lo recomiendo. Y este es uno de estos bocadillos maravillosos, porque en verdad yo no tenía la menor pinche idea de quién era Primo Tapia hasta que este hombre lo escribió, ¿no? Y me pareció fascinante saber de la historia. O sea, estas cuates, esto no me lo enseñaron en la escuela, o sea, y no tuve malos maestros de historia en secundaria, ni en la primaria, ni en la prepa. Pero no, este cuate que pasó de noche, o yo pasé de noches aparte, porque me pareció fascinante saber que existió un cabrón como con tremendos esos, para poder hacer algo por su pueblo, ¿no? Resultó ser un sobreviviente encabronado, con una una inteligencia tremenda, ¿no? Aprendió latín por el seminario, y luego porque se va a los yunates y se junta con una bola de obreros, con los hermanos Flores Magón, entonces aprende a hablar inglés, creo que también italiano, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra sobreviviendo y convenciendo de la lucha obrera, campesina, y aprende un chingo, y luego se regresa y ve que está todavía de la fregada a su pueblo por este cabrón, los hacendados, y entonces se organiza y ¿qué creen? Que resulta ser uno de esos mexicanos de primera, michoacanos de más primera, ¿no? De esos tremendos tipazos que me cautivaron. Y por eso fue que me dediqué a buscar lo mejor posible, ¿no? De sus fotos. Pues imagínense, no es fácil tener fotos de un cuate de esta naturaleza, que se la vivió del saltimbanqui,
persiguiendo la justicia en este país y en el otro lado. Me pareció, en verdad, fabulosa la historia, ¿no? Y aprendí más de las organizaciones obreras en Estados Unidos, aprendí de las que se hicieron acá, aprendí de Plutarco Elías Calles, aprendí, bueno, no sé si lo vi en la escuela, pero no de Úrsulo Galván, por ejemplo, que es paisano mío, veracruzano, ¿no? Y de otro cabrón con que se juntó, de Felipe Carrillo Puerto. Sí, Felipe Carrillo Puerto tiene mucho en común y muchas diferencias también, pero algunas cosas en común que tiene es que Carrillo Puerto sí fue gobernador de Yucatán y todo, pero él también descubrió dos cosas que muy poca gente sabía en esa época y que ellos dos sí sabían. La gente no hablaba necesariamente español, entonces había que hablarle en su idioma. Primo nació hablando purépecha, pero Carrillo Puerto no. Carrillo Puerto aprendió el maya para hablarle a la gente en Yucatán, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Y otra es la cuestión de la mujer, ¿no? No es la única, la opresión de los campesinos no era la única. Las mujeres estaban muy oprimidas por prejuicios ancestrales y por leyes pendejas. Las mujeres no tenían derecho a votar, ¿no? En la época en que estos hombres vivieron. Y sin embargo, pues ni qué votar, primero se organizaron, ¿no? Lo primero fue organizarse y organizarlas específicamente como mujeres. O sea, no solo invitarlas a que se unieran a las organizaciones generales, porque ahí los hombres, como ven, siempre tomamos la palabra y acaparamos el micrófono. Entonces, organizaron ligas de resistencia específicas de mujeres. Esta asonada de la Huertista, en la que Primo participó de manera independiente, fue donde terminó la vida de Felipe Carrillo Puerto, en diciembre de 1923. El libro, hay una biografía de Carrillo Puerto que escribió Armando Bartra, también en la mesa del fondo, que se complementa, creo, bastante bien con esto. Algunas diferencias también. Carrillo Puerto apoyaba a Calles, y Calles lo apoyaba a él mucho, ¿no? Por eso fue casi un héroe oficial desde el principio, mientras que Calles lo que quería era matar a Primo Tapia, y al final terminó matándolo. Y hay historias bien chidas, ¿no? ¿Qué significa realmente ser un héroe local y qué significa ser un héroe universal? Primo Tapia era el más local de los locales, ¿no? Hablaba purépecha, militaba en la ciénaga de Zacapu. Toda su obsesión era hacer la tierra de los campesinos de Zacapu. Tirinda, Otirejero y Naranja son tres pueblos que están ahí en esa sierra. Y sin embargo, para saber todo esto que supo, había conocido el mundo, se había vuelto comunista en Estados Unidos, sabía un chingo de idiomas. Y hay una anécdota que en una conferencia del Partido Comunista Mexicano en 1925 llegó a la Ciudad de México. Y los comunistas mexicanos eran pobres como ratas, pero les alcanzaba para llevar a los camaradas a comer a un restaurante chino. Y desde luego no sabían hablar chino. Y pues ahí malamente se entendían con los meseros. Y de pronto vieron que Primo, no creo que en chino, pero sí en inglés, podía hablar con los meseros y además sabía hablar con la gente, con los chinos, ¿no? Entonces este indígena purépecha, venido de un pueblito michoacano, era mucho más cosmopolita, mucho más universal que sus camaradas, ¿no? Creo que es una anécdota bonita, ¿no? Eso es lo maravilloso. La verdad, a mí me emociona mucho este tipo de historias, ¿no? Cuando te cuentan esas anécdotas, esos detallitos que son los que hacen que sobresalgan, carambas, ¿no? A mí, como bien dice mi compadre, pues sí, lo único que sí fue reinterpretar fotos históricas, pero que les tuve especial afecto precisamente por esa reinterpretación. Si ustedes revisan el libro, pues van a encontrar en chinga las fotos, y a veces me tuve el atrevimiento de que ya no me ocupo un pelón, pues ya no lo puse, pero la verdad es un disfrute tremendo. Ahí empecé con un problema de tendonitis en el codo, porque sí me la volé con la cantidad de rayitas que me eché. Son dibujos de doble carta, se los confieso, ¿no? Y que me llevaron los más grandes, la manifestación de las muchachas, y el otro, el de la manifestación campesina, cada uno me llevó como 8 horas dibujando. Están hechas en un detalle técnico, digo, no tiene mucho al caso, pero se los cuento, de tinta china sobre papel opalina, ¿no? Y que en verdad fue como un ejercicio de
de adivinanza de qué estaban pensando cada uno de los cuates y las cuatas que dibujé. Ese fue mi ejercicio como de meditación durante 8 horas en cada uno de esos 2 dibujos, en los que para mí fue como qué estaban pensando, o sea, por qué estaban ahí, a dónde iban a ir después, sí, ¿saben? Son como esas cositas que para mí, pues, que pueden ser absurdas para muchos, para mí son muy especiales. Entonces yo sí les invito a que le echen no solo un vistazo, sino que lo compren, lo comparten, lo regalan, que sea uno de sus libros favoritos. La colección completa de Vientos del Pueblo me parece uno de los de las grandes hazañas editoriales del Fondo de Cultura Económica, ¿no? A cargo de Paco y de Paloma y de ti, mano, o sea, de todos los que estamos involucrados en esta aventura editorial, que creo que es para el pueblo y por el pueblo. Entonces, bien. Yo quiero comentar algo más de los dibujos de Rapé, que es el efecto termina siendo de grabado. O sea, no es grabado, es dibujo, pero el efecto termina siendo de grabado, y por el tema se conectan recuerdan mucho el taller de la gráfica popular en particular, ¿no? Y es en esa tradición, en esa mera tradición está, ¿no? Y sí se ve. Por ejemplo, quiero hacer referencia a otros libros que ustedes pueden buscar, conseguir. Hay un libro sobre la Cuca García, que era una militante comunista michoacana que colaboró con Primo Tapia y que siguió viva después, y haciendo cosas después. Organizó el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres aquí en la Ciudad de México, ya en los años 30, después de la muerte de Primo Tapia. Pero hay un libro de Verónica Uquión, muy bonitamente, ese sí, ilustrado con fotografías, pero la portada es la foto que usó Rapé, ¿no? Una señora así gordita, grande, no hay fotos de ellas más joven, bueno, no es tan común, pero sí son personajes que realmente, ¿por qué no conocemos, no? ¿Por qué no conocemos, no? Conocemos a tanto, claro, y aquí quiero hacer una reflexión un poco más general, ¿no? La historia se basa en los materiales que se producen en tiempo real. ¿Y cuáles son esos materiales? Pues miren a la prensa, sigue al hombre del poder, sigue al presidente, registra lo que sea que el presidente haga o diga, o el presidente o el actor famoso o el secretario de Estado. Pero ellos no son la historia, no son ellos solamente la historia. La historia que se hace automáticamente termina siendo la historia del poder. Para hacer la historia nuestra, la historia de abajo, la historia de la sociedad, se necesita conciencia, se necesita trabajo activo. No podemos simplemente dejar ir la historia que nos heredamos y pues echarla. No, tenemos que reconstruirla activamente, ¿no? Hay un poema muy hermoso de Bertolt Brecht que dice, preguntas de un obrero que lee historia, y que lee, por ejemplo, Julio César conquistó la Galia y no llevaba siquiera un cocinero. Fernando VII perdió Madrid, él fue el único que se fue de Madrid. Y así, ¿no? Entonces, cuando decimos la gente se organizó después de la Revolución Mexicana, ¿qué gente? ¿Cuáles? ¿Cómo eran? ¿Qué querían? Concretamente, ¿por qué luchaban, no? ¿Cuál era su política? Y también hay contradicciones, hay carnita, que siempre hay errores. Hay, por ejemplo, esto de Primo Tapia en la rebelión de la Huertista, pues quién sabe si estuvo bien. No es claro que estuvo bien, no era la línea de su partido. Votar por Calles, el hombre que poco después mataría a Primo Tapia. Carajo, quién sabe, ¿no? Después el Partido Comunista votaría por Obregón. Después de un tiempo de clandestinidad y de confrontación con el régimen mexicano, no votaron por los presidentes del Maximato, ni por Cárdenas, curiosamente, pero sí por Manuel Ávila Camacho y por Miguel Alemán después, ¿no? Otros represores y corruptos bastante horribles. Entonces, pues esta es una historia también para vernos en el espejo de nuestra gente, sus errores, sus heroísmos. El martirio de Primo Tapia es una cosa emocionante, ¿no? Cómo se lo tenían que llevar de un pueblo a otro, porque la gente, las mujeres sobre todo, se levantaban para impedir que mataran a Primo, nuestro Primo, pensaban seguramente, ¿no? Entonces tenían que irse llevando a pueblos cada vez más remotos, hasta que terminaron matándolo ahí en Despoblado, en un lugar que se llama el Chirimoyo.
A mí siempre me da un poco de pena hablar demasiado de geografía local, porque siempre que presento un libro me salen 3 o 4 me dicen, yo soy de ahí, yo soy de Naranja, yo soy de Tiríndaro. Hasta ahora nadie me ha dicho que me equivoco, porque creo que son muy amables, pero seguramente porque mi conocimiento es meramente pues libresco, pero pues así las cosas, ¿no? Y sí quiero señalar esta apuesta, extraña apuesta, de hacer el género mixto, un libro ilustrado con un poema para colmo de rarezas. El poema fue lo que detonó, de hecho, el libro. Leí el poema en un programa de los que hace Paco desde el fondo, y Paco dijo, hay que publicarlo. Y dije, perfecto, con mis demás poemas. No, hazte una. Paco, que escucha mucho, ¿verdad? Me dijo, no, échate una biografía breve de Primo Tapia. Y creo que quedó chido, quedó muy padre, porque sí es algo que hace falta conocer. Sí, señoras y señores, están ustedes ante la oportunidad de tener una biografía, no es muy breve, bueno, sí puede haber así tratados y enciclopedias completas de la vida de cada persona, de cada uno de nosotros, pero es una verdadera joya, así sintetizada, está ilustrada aparte, eso está bien chido. La verdad, yo disfruto mucho los libros con ilustraciones, con monitos, como decíamos cuando estábamos chiquitos, y creo que sí es esto, ¿no? Es una oportunidad para poder alcanzar historias que no se suelen contar en las escuelas, o no en cualquier lugar, pues. Entonces, la verdad, dense ese chance y obséquienlo, porque lo van a disfrutar, se lo van a echar en una sentada, y les va a quedar la curiosidad, sobre todo, de saber de la historia de las personas que también están ahí señaladas. Eso es lo maravilloso de leer este tipo de libros. Lo malo es que si lo regalan se va a saber luego el precio, porque están en la portada. Pero no le hace. Regálenlo, cómprenlo masivamente para todos sus familiares, inclúyanle en su bolsita de regalos. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta o comentario, si es que alguien lo tuviera? Por favor, ¿alguna? A ver, el compañero, no sé si nos ayudan con un... Si no les... Ándale. Y aquí usamos este. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo fue la investigación de este personaje? Porque pues la verdad que, aunque a veces leemos un poquito de historia, Primo Tapia nunca en personal lo había escuchado. Pero ¿de dónde, cómo se hizo esa investigación? Yo quiero pensar bibliográfica, ¿dónde, cómo? Hay varios libros hechos en Michoacán, o sea, la historia local es muy buena. Sí, la historia local sí rescata. Lo malo es que la historia local suele pasar por alto la importancia nacional de sus personajes. Y también hay otras historias muy buenas. Hay un libro de Paul Friedrich, se llama, que es el único librote gordo propiamente dicho, que no es sobre Primo Tapia exactamente, es sobre el pueblo de Naranja. Primo Tapia es el personaje principal, pero este libro del antropólogo Paul Friedrich, que se llama La lucha de un pueblo michoacano, creo, si no me equivoco, habla largamente de Naranja, pero, por ejemplo, él ignora, como siendo un antropólogo, además extranjero, pues la política exacta de Primo le vale, y dice, pues era como anarquista, creo. O le llama anarquista, ¿no? Por ejemplo, tanto así, tampoco... Mi abordaje partió de poner a Primo en el contexto, o sea, de otros militantes. Yo escribí un libro que se llama La Rojería, que es un libro así gordote, que por cierto vi que tienen en una, ya casi no se consigue, pero lo tienen aquí en uno de los puestos por 99 pesotes, pueden adquirirlo, que son biografías de comunistas mexicanos, como la Cuca García, como Primo Tapia, como los militantes, como Guadalupe Rodríguez, este militante de Durango, como Úrsulo Galván. Entonces yo lo que quise fue poner en contexto la vida de Primo, o sea, cada partecita se conoce porque tiene sus especialistas y su capilla. Lo que no había es una biografía general de Primo Tapia, porque todas las locales se enfocan en la vida local de Primo, las antropológicas se enfocan en los usos y costumbres del pueblo de Naranja, etcétera, ¿no? Y entonces esta me pareció
única, ¿no? También lo menciona, lo trata un poquito Taibo en Bolcheviques, en el contexto del Partido Comunista Mexicano, pero no se clava demasiado en su vida, ¿no? Si les interesa, para hacer el anuncio, todos los martes, yo transmito en los canales de la Brigada para Leer en Libertad un curso que se llama Historia de la Izquierda Mexicana. Pero aunque se transmite en vivo los martes, ustedes pueden oírlo en podcast o verlo en los distintos formatos desde el primer episodio. Busquen Historia de la Izquierda Mexicana, y ahí hay mucho material sobre esto. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Ya. Supongo que hay que llenar un poco el tiempo para que se suban los siguientes. Bueno. Sí, bueno, la verdad es que hay algo que sí me interesa, justamente sí me interesa preguntarle a Rape, que es más ampliamente este proyecto de acompañar el texto con dibujos en esta colección. O sea, en este impulso divulgador que tiene el fondo ahora. Otros ejemplos, otras cosas. ¿Por qué no se hacía? ¿Por qué se hace? ¿A quién interpela? ¿A quién convoca? ¿Por qué no se hacía antes? Vuelvo, ¿no? ¿Por qué crees que no es común? Pues yo no sé, mano. Lo que yo veo es que un día me buscó un tal Luis Arturo Salmerón, que es el encargado de este changarro de Vientos del Pueblo, en el Fondo de Cultura Económica, y nos invitó a los moneros, a Hernández, a Helguera, no sé si al Fisgón, creo que sí. No, ¿verdad? Entonces, no, pues es que a qué horas va a hacer algo, si está en chinga todo el tiempo. Y nos invitaron a entrarle a este rollo. También está Peláez, otro gran ilustrador, historietista, que también hace unas cosas bestiales y maravillosas. No recuerdo los nombres de los demás. Eco, ¿no? Eco, que también están. Ay, sí, se me están yendo algunos, se me están barriendo. Pero en verdad es fascinante verlo. Es una colección maravillosa. Yo creo que es un buen tino, porque precisamente a mucha gente nos gusta ver los monitos. O sea, es muy padre echarte la historia, porque les digo, es muy breve. Se le echan en 2 patadas. Pero cuando viene acompañada con una ilustración, a mí personalmente, que me encanta el dibujo, me parece como un bocadillo extra, un postrecito, ¿no? Como el sazón, como el ingrediente que le hace falta, porque por más que te imagines las cosas, yo tengo un problema al leer. Me imagino toda una película así, con todo y créditos y el director, y entonces me voy imaginando todo lo que voy leyendo. Hay de mí cuando me describen toda una habitación y toda una sala. Bueno, pues me pasa lo mismo cuando leo así algo como este libro. Pues me voy imaginando todas las manifestaciones, a dónde se fue a meter allá en Estados Unidos, cómo viajaba. Todo es una película. Y entonces, cuando veo una ilustración, digo, ándale, a huevo, así me lo imaginé. O no, o de plano no. ¿Cómo será este personaje? Y creo que ayuda mucho ponerle rostro a lo que estás leyendo, ponerle incluso la ropa, ¿no? El rigor que tenemos que tener como ilustradores a la hora de dibujar a algo que está narrado y que es de otra época, nos meten en una chinga. Me pasó con un proyecto también que no se finalizó, pero imagínense dibujar a Leona Vicario. Me pasó con esto, porque no hay más que una pintura de ella y todo lo demás son interpretaciones. Encontré una pintura de ella de perfil y estaba cachetoncita, y si lo mira uno con detenimiento, pues se ve que era de rasgos españoles. Me ayudó, ¿saben qué me ayudó a encontrar más o menos bien y hacer un estudio de su rostro? Las estatuas que sí le hicieron en vida. No siempre, y ustedes habrán dado cuenta que las estatuas a veces no son muy afortunadas. Bueno, me rayé con esta posibilidad que me encontré, con que hay 2 o 3 estatuas por allá vertidas en el país,
de Leona Vicario. Y así también me pasa con la ropa, ¿no? Bueno, y que está leyendo el libro. Bueno, ¿qué libro pudo haber estado leyendo? Entonces busco qué libros le gustaban a esta persona. Y luego la ropa de la era, de la época. Todo eso, hasta los muebles. Si voy a dibujar en un sillón, bueno, ¿qué tipo de sillón se usaba en ese entonces? Eso es el reto que tenemos los ilustradores, ¿no? Y las ilustradoras, es el de buscar las fotos o buscar los libros. Hay muchos libros de vestimenta de las épocas, de muebles de las épocas, y eso es algo que a mí en lo particular me parece fascinante. Entonces, me parece un muy buen tino el que hayan empezado con esta dinámica, porque creo que nos acerca de manera más lúdica y como de un buen taquito de ojo estos libros ilustrados, ¿o no? Otra anécdota. Cuando Primo estaba en Los Ángeles con los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, había pasado por muchas escuelas, pero en realidad nunca acabó de, dicen algunos de sus biógrafos, que nunca acabó de hablar bien, ni siquiera el castellano. O sea, hablaba mal en 20 idiomas, ¿no? Como dicen. Pero no, porque ya quisiera uno, ¿no? Que habla mal en uno. Pero estaba aprendiendo todavía a leer y a escribir en castellano. Pero el libro que usó para hacerlo fue La Odisea de Homero, el poema La Odisea. Y se encontraron un cuaderno donde Primo copió todos los versos de la Odisea, o sea, transcribió con su propia mano la Odisea. Pero se me hace muy afortunado para el poeta, digamos, para el historiador, para el cronista, este hecho, porque él era, para empezar, un varón ingenioso, como había sido Ulises, el protagonista de la Odisea, y además un viajero que quería regresar a su tierra, como Ulises, ¿no? Entonces se me hace que es particularmente afortunado para contar su historia, este tipo de detalles, ¿no? Primo, en Estados Unidos le tocó la Revolución Rusa, las noticias de la Revolución Rusa. No sabemos cuáles fueron sus primeras reacciones, pero llegando a México en 1919 se inscribió con un grupo comunista de Morelia, que después se unió al Partido Comunista, pero el Partido Comunista Mexicano era tan pequeño que no tenía local en Morelia. O sea, hubo que pasar unos cuantos años para que pudieran entrar en contacto. Y creo que en general es parte de una historia más amplia sobre el intento de construir una política propia para los judíos, para los trabajadores, para las mujeres. Un intento que siempre y nunca se puede decir que llega a buen puerto. Por su naturaleza misma no puede nunca terminar, ¿no? Entonces toda historia contra la injusticia es siempre una historia de fracaso, porque la injusticia sigue, pero también es siempre una historia de victoria, de éxito, porque se avanza, ¿no? Dejan lecciones, memoria, inspiración. Bueno, aparte de tierra, para empezar, tierra para sus compañeros de sus pueblos, ¿no? Ciertos progresos, pero también una muy emocionante lección de terquedad, ¿no? De obstinación. Me detiene el presidente Calles, le sigo. Me vuelve a detener, me suelta y le sigo. Me apoya Mújica, perfecto. Me dejan de apoyar, me vale, le sigo. Y así, ¿no? Que son personajes, fascinantes, contradictorios, humanos, de carne y hueso, igual que el propio Calles, ¿no? Que es el malo de esta historia, pero podría ser el bueno de la siguiente historia, ¿no? Si fuera una historia sobre Carrillo Puerto, pues Calles sería un personaje bueno, supongo, o más o menos bueno, porque no lo mató a él, ¿verdad? Pero creo que el trabajo de construir memoria popular, memoria colectiva, se nos plantea como una obligación activa. Entonces les pido, pues, no solo que compren y aprovechen la oportunidad única en la vida de que estamos los dos autores de este libro por primera vez en la historia, para que se los firmemos los dos, sino también para que vivan atentos, activos,
a los datos de la historia de nuestros antecesores en el movimiento social, en el movimiento popular y de nuestros propios compañeros, de nuestra propia vida. Registrar qué hacemos, cómo pensábamos ayer, nuestras contradicciones, nuestros errores, nuestros avances. Seamos la memoria de los jodidos, ¿no? de los trabajadores, de los explotados, de las mujeres, de los indígenas, porque la memoria no se escribe sola, no se guarda sola. Quizá la memoria de los poderosos se guarde sola, porque como les digo, la prensa lo sigue a todos lados, pero a los demás no. Entonces, pues es este llamado, ¿no? a la memoria activa. Y por ejemplo, cosas como la hemerografía de las caricaturas políticas de los monos. O sea, revisar, por ejemplo, libros de Helguera con el Fisgón, como de los años 90, ¿no? El sexenio me da risa y estos libros. Oye, qué chingaderas hemos vivido, ¿eh? O sea, uno se acuerda, sí, cierto, ¿qué tal lo del Fobapro? ¿Qué tal lo de la matanza de Aguas Blancas? ¿Se acuerda? O sea, revisar la prensa de cosas que estábamos vivos, pero que a lo mejor no recordamos. Es un ejercicio de saber, oye, hay mucho que no deberíamos, no sé si perdonar es la palabra, pero olvidar. Sí. Bueno, sí, hay unos libros que recomiendo mucho, que se llaman El sexenio me da risa. Creo que es de la era de Salinas, ¿no? De Salinas. Porque no era... Luego hay otro que se llama El sexenio ya no me da risa. Y luego El sexenio se me hace chiquito, que es el de Calderón. Y el último que hicimos, que ahí fue donde sí participé, fue el Despeñario ilustrado. Se lo recomiendo mucho. Ese está escrito por Patricio, ilustrado con monos. Y es verdad, tiene razón mi compadre, porque sí, la caricatura aporta en muy buena medida a ilustrar lo que nos ha pasado, ¿no? Y como bien dice también la historia de cómo nos jodieron, de cómo nos han jodido. Y por lo menos no terminas queriendo hacer un asesinato a algún presidente, sino te ríes, ¿no? Disfrutas mucho la historia. Magnicidio se llama, ¿no? Cuando quieres matar, cuando matas a un presidente. Y otro comentario más que tiene que ver con esto es la rebeldía y el humor. O sea, este güey, Primo Tapia, era un mártir, lo mataron horrible y nada hay más solemne que un mártir. Y sin embargo no había un átomo de solemnidad en este güey, como en todo chingón, creo, ¿no? Le escribía a su madre una vez que sobrevivió a un accidente laboral en Estados Unidos. Le escribió: pero no te preocupes porque no soy guajolote para morir a la víspera. Un dicho que me tomó un ratito entender. Claro, es que los guajolotes los matan en la víspera de la fiesta. Y le decía: yo no soy guajolote para morir a la víspera, pero también quiere decir, yo me voy a morir el día que me toque, no el día antes. Entonces cuando me muera, pues me morí, pero no te preocupes porque no me voy a morir ni un día antes de lo correcto. Y en efecto, decía él: no soy guajolote para morir en la víspera, me voy a morir como los hombres el día que me toque. Y dicho y hecho, se murió el día que le tocó, de una manera impresionante. Pero es este tipo de frase, no sé si tanto así como humorística, pero por lo menos llena de gracia, de no soy guajolote para morir a la víspera, hablando de su propia muerte, se me hace muy mexicana, muy chingona, muy de Calaverita. O sea, de la naturalidad de la muerte. También escribía eso no lo registro en este libro, pero escribía: las cartas de Primo son muy simpáticas al hablar de la muerte, sobre todo sus enemigos. O sea, tomó la hacienda de Cantabria y dijo: pues ayudamos a unos cristianos a llegar al cielo. Como diciendo, pues nos los echamos, ¿verdad? Eran unos cristianos que trabajaban para los Noriega, pues los ayudamos a ir al cielo. Tenía mucha cultura cristiana, mucha cultura católica, y era un comecuras bárbaro. Entonces usaba esa cultura para decir este tipo de frases brutales. Le tocó una época brutal, ¿no? Ni quien lo niegue, ¿no? O sea, una época sangrienta. Él mismo participó en muchas muy fuertes, ¿no? Pero esta manera tan mexicana, tan graciosa de enfrentar la muerte, creo que también tiene una lección ahí para nosotros, muy viva en estos tiempos de muerte, por así decir.
Bueno, pues ahora sí ya le vamos a dejar creo que viene un libro de Pedro Salmerón, lo va a presentar Paco Taibo, que está ahí mero. Entonces, no se muevan, si quieren que les firmemos el libro de volada, aquí vamos a estar un ratito y ahí se ven. Gracias, gracias Iztapalapa, gracias.